Hola muchachos, en este video les voy a explicar el ejercicio 4.1, lo correspondiente a la parte A. La parte B, el análisis es igual y las respuestas se las dejo al final del video. Si tienen dudas, por favor las van apuntando para que las revisemos en clase. Siempre les he dicho que en este tipo de circuitos hay algo que se conoce. Y en ese caso, pues conozco RB, RC, el voltaje de la fuente, el voltaje base emisor que me lo dan, que es de 0.7, y el beta, que en este caso es de 100. El RB pues lo tenemos aquí, 30K, el RC 2.2K, el BCC es 15, pero hay otro BCC que es de 5 voltios. Ahora miramos qué se hace con el análisis de esta fuente de 5 voltios que está con la resistencia de la base. Muy bien. ¿Y qué se debe calcular? Lo que hemos venido también diciendo, se debe calcular la corriente de base, la corriente de colector y el voltaje colector emisor, y esto me define el punto Q y la zona de operación de la etapa, o decir, la zona de operación del transistor. Entonces veamos cómo se procede con el análisis. Siempre que se va a empezar este tipo de análisis tenemos que identificar la sección de entrada, como lo hemos venido trabajando. Y esta sección de entrada pues corresponde los elementos que estén conectados a la base del transistor. En este caso tenemos esta fuente, la resistencia de base y el voltaje base emisor que está aquí. Entonces estos serían los elementos para hacer la sección de entrada. Con base en eso, pues yo quiero calcular la corriente de base, entonces hago suma de voltajes teniendo en cuenta los tres elementos que acabé de mencionar. Si empiezo siguiendo el camino de la flecha, pues voy a tener menos 5 más 30K por IB más el voltaje base emisor igual a 0. Si despejo IB, pues voy a obtener que IB va a ser igual a 5 menos 0.7 sobre 30K. Ahí perdonan la letra, pero es que todavía no le he podido coger el tiro a esta tableta que estoy utilizando acá. Entonces pues parece que estuviera escribiendo con la zurda, pero pues ahí me voy a hacer entender un poco. Entonces esa corriente de base me va a dar 143.33 miliamperios. Esa va a ser mi corriente de base. Ahora bien, como ya tengo la corriente de base, entonces puedo calcular la corriente de colector. Entonces en este caso la corriente de colector sería beta veces la corriente de base. Entonces tengo 100 por esta corriente que iría aquí. Y eso me va a dar 14.33 miliamperios, ¿correcto? Esa sería la corriente de colector. Hemos dicho que esta corriente de colector la hemos llamado IC calculada, ¿correcto? Y tenemos que compararla con la IC máxima. Entonces, para calcularla con la IC máxima, entonces calculemos la IC máxima. Entonces, la IC máxima, ya en el video anterior, hemos definido que la IC máxima se calcula teniendo BCC sobre RC. Entonces, en este caso, sería 15 sobre 2.2K. Eso me daría, la IC máxima sería 6.81 miliamperios, ¿correcto? Entonces, ¿cuál era el parámetro de análisis? Que si la IC calculada era mayor o igual a la IC máxima, ¿qué habíamos dicho? Que el transistor estaba saturado, ¿correcto? Y si está saturado, el voltaje colector emisor es igual a 0 y no se hacen más cálculos, ¿correcto? Con base en eso, si yo voy a dibujar entonces la recta de carga, pues me quedaría más o menos de esta manera. Uy, ahí perdonarán el pulso. La recta de carga iría aquí, como lo hemos venido diciendo. Este es el eje de BCE. Este es el eje de IC. Y este punto, como el BCE es 0, el punto de operación me va a quedar aquí. ¿Y cuál es ese valor? Pues este que está aquí. Ese sería la IC máxima que iría aquí. El BCE sería 15 voltios. Y la corriente de base pues estaría pasando por este punto de esta manera. Aquí iría la corriente de base. Y el punto Q sería este punto que acabamos de analizar, ¿correcto? Porque el transistor está saturado. O sea, este sería el punto Q. Como hemos visto, esta es la zona de
de saturación y pues es consecuente con el análisis que acabo de hacer. Entonces, en este caso ya no se hacen más cálculos, sino que automáticamente se define que BC es 0 y se dice que el transistor está saturado. Si yo quisiera analizar cómo se interpreta o cómo se dibuja el transistor saturado, pues quedaría más o menos de esta manera. El transistor saturado quedaría con RC y el voltaje colector emisor quedaría de esta manera. Este sería RC y este sería el voltaje colector emisor igual a 0. Sería como un switch cerrado y por aquí estaría pasando solamente IC máxima, ¿correcto? Esa sería la situación. Bien, el análisis para el otro transistor es similar, hacen la misma comparación, dependiendo de la comparación, si la comparación es negativa, pues empiezo a calcular el voltaje colector emisor con la IC calculada. Para ese caso, las respuestas se las voy a colocar aquí, esperen un minuto. Las respuestas se las coloco aquí. Estas serían las respuestas. Ay, joder madre, perdón. Perdón que... Estas serían las respuestas de la parte B, ¿correcto? Por favor, compárenlas, anoten las dudas que tengan, perdonen lo de la letra, vamos a ver si lograron entender la explicación y cualquier duda pues la resolvemos en clase. Muchas gracias.